bienvenidas. Bienvenidos todos las jefes residentes y el resto de los compañeros del posgrado, futuros médicos radiólogos, algunos muy cerquita, con un paso nomás, y otros le faltan 2 pasos y otros 3 pasos, pero están muy cerca todos. Y después que están montados en el autobús, simplemente hay que seguir el viaje. No se vale que renunciar después de estar en segundo o tercer año, no vale la pena. Después de haber estado un año aguantando tantas dificultades y situaciones, eh, es importante seguir hacia adelante. Y que eso sea como una norma en la vida, ¿no? Siempre a seguir hacia adelante. Para atrás, como es el dicho venezolano, y creo que a nivel mundial, porque aquí lo dicen también, ni para tomar impulso, sino siempre seguir hacia adelante, con unas buenas metas, unos buenos objetivos, unos buenos propósitos y establecerse unos propósitos. Voy a cumplir esto este año, lo voy a hacer, voy a cumplir con esto, voy a cumplir con esta obligación, con este compromiso, voy a hacer de esta manera esto, y eso le va a permitir a uno triunfar como persona y triunfar como profesional y en el área donde uno se vaya a desempeñar. Y siempre por delante, pues, solicitando el apoyo de nuestro máximo jefe, Dios y la Virgen. Bueno, damos la bienvenida a todos. En esta noche vamos a escuchar a la doctora Rubí Beuse con el tema de susceptibilidad magnética, la importancia en el diagnóstico de las imágenes y su contribución al desarrollo de todos estos procesos que lamentablemente afectan a la ciudadanía, pero que a través de las técnicas de resonancia y sus diferentes variaciones nos permiten concluir con alguna posición diagnóstica y nos permite indudablemente mejorar la calidad de vida de los pacientes como consecuencia. Bueno, doctora, bienvenida. Le damos Muchas gracias, doctor. feliz noche y los micrófonos son todos suyos. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar entonces con nuestros encuentros de los días miércoles, bajo la coordinación del doctor Eduardo Mora La Cruz. Hoy vamos a hablar de lo que es la importancia de la secuencia de susceptibilidad magnética, presentado hacia todos ustedes por mi persona, doctora Rubí Beuse, residente del tercer año del posgrado de radiología. Dentro de los objetivos planteados para hoy tenemos entonces lo que es comprender los principios básicos de la adquisición de las imágenes de resonancia magnética ponderadas por susceptibilidad magnética e identificar las aplicaciones clínicas de esta secuencia. Dentro del contenido tenemos definición, diamagnético versus paramagnético, la molécula de hemoglobina, cómo se forman las imágenes, las aplicaciones clínicas y por último, y no menos importante, un artículo de actualización. Entonces, adentrándonos ya en el tema, iniciaríamos con lo que es la definición de la secuencia de susceptibilidad magnética, SWI por sus siglas en inglés. Esta es una técnica de resonancia magnética en 3D de alta resolución que es sensible a compuestos que van a distorsionar el campo magnético local, como lo son la degradación de la sangre y el calcio. Con esta imagen representativa he traído varios conceptos fundamentales para poder entender cómo se nos producen las imágenes en este tipo de secuencias. Principalmente vamos a adentrarnos en lo que son los fundamentos físicos de la susceptibilidad, en donde vamos a evidenciar dos conceptos claves. El primero de ellos es el efecto diamagnético, el cual nos habla de que son electrones apareados que generan un campo opuesto débil al externo, es decir, van a repeler el imán. Como ejemplo, tenemos al agua, los tejidos blandos y el calcio. Y el efecto paramagnético, que nos habla de que son electrones no apareados que están a favor del campo magnético externo, lo que van a aumentar el campo local y esto se va a traducir en una caída de señal, es decir, una hipointensidad en la secuencia. Como ejemplo, tenemos lo que es la desoxihemoglobina y la metahemoglobina. Entendiendo así que la molécula de hemoglobina es un tetrámero formado por 4 cadenas, 2 alfa y 2 betas, cada una contiene un grupo hemo que contiene hierro tanto en su estado ferroso como en su estado férrico. Es importante recordar que a nivel arterial vamos a tener la presencia de lo que es la oxihemoglobina.
La oxihemoglobina, como está unida a una molécula de oxígeno, esto nos va a crear electrones apareados y nos va a producir es un efecto diamagnético. Es por este motivo que no tenemos señal en la secuencia a nivel arterial. Muy por el contrario, a nivel venoso, cuando ya esta molécula de oxígeno se desprende para perfundir el tejido, se crea lo que es la desoxihemoglobina, ¿ok? Que esta se basa en electrones no apareados, lo que van a provocar el aumento del campo local y se produce la desoxihemoglobina, que es lo que nos va a dar la hipointensidad de la señal. Es importante resaltarlo porque, como por ejemplo, en los hematomas parenquimatosos, dependiendo del estadio en el que esto se encuentre, es la alteración del campo visual en la secuencia de susceptibilidad magnética. Entendiendo así que en un estado hiperagudo aún vamos a tener presencia de oxihemoglobina, teniendo de esta manera que podemos no presentar alteraciones en las secuencias de susceptibilidad magnética. En un estado agudo ya vamos a tener lo que es la desoxihemoglobina y vamos a tener comportamientos hipointensos en esta secuencia. Y en un estadio crónico vamos a encontrar hemosiderina gracias a los macrófagos que van a degradar ferritina y hemosiderina, y este va a crear un campo super paramagnético, lo que va a traducir en una hipointensidad marcada en la secuencia de susceptibilidad. Entonces, los ejemplos claves para esta secuencia van a ser las identificaciones de calcificaciones y los productos de degradación de la hemoglobina. Ante esto, por supuesto, se nos crea la interrogante de cómo entonces se produce la imagen. La imagen de susceptibilidad magnética es una imagen de T2 ecogradiente, en donde sus parámetros típicos de adquisición están dados por un tiempo de repetición de 25 a 50 milisegundos, un tiempo de eco de 20 a 40 milisegundos y ángulos de giro de 15 a 20 grados, obteniendo así dos primeras imágenes. La primera va a ser una imagen de magnitud, que esta imagen de magnitud no es más que una secuencia anatómica en donde vamos a poder evaluar las intensidades que nos genera el campo, y una imagen en fase cruda. Esta imagen en fase cruda, como la observan, está bastante distorsionada o sucia, por así decirlo. Esto se debe a las inhomogeneidades del campo magnético, por lo cual amerita ser pasada por un filtro de paso alto, para así poder obtener la imagen de fase filtrada, en donde nosotros vamos a poder determinar lo que son las moléculas diamagnéticas y lo paramagnético. Esta imagen de fase filtrada pasa por una escala en donde se denomina máscara de fase, en donde se acentúan más lo que son los productos paramagnéticos. Teniendo ya la máscara de fase, nosotros multiplicamos, el sistema multiplica la imagen de magnitud por la máscara de fase en una n cantidad de veces, lo que va a conllevar a la imagen de secuencia de susceptibilidad magnética. Esta imagen de secuencia de susceptibilidad magnética, a su vez, se realizan cortes finos de aproximadamente 10 milímetros de espesor para así poder obtener lo que es la imagen de susceptibilidad magnética en proyección de mínima intensidad. Es importante resaltar lo que es el efecto blooming. El efecto blooming o florecimiento no es más que la discrepancia visual de las lesiones. Esto va a estar dado por unas características las cuales resaltan la fuerza del campo, que esto va a determinarse por el teslaje del equipo que se esté usando, si estamos ante un equipo de 3 teslas o de 1.5 teslas. El tiempo de ecogradiente, teniendo en cuenta que mientras más largo es este tiempo, los protones van a poder zafarse, lo que va a traducirse en lesiones mucho más grandes. Y la sensibilidad de la secuencia, que se interpreta como la cantidad de veces que se multiplica la imagen de magnitud por la máscara de fase, y esto va a exacerbar que las lesiones más pequeñas se vean mucho más grandes. Como ejemplo, tenemos esta resonancia magnética de cerebro simple en corte axial ponderada en T2 FLAIR, en donde podemos evidenciar imágenes tipo intensas que
al evaluarlas en lo que sería la secuencia de susceptibilidad magnética, vemos que estas aumentan en número y tamaño, haciendo referencia al efecto Bloom. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir la sangre de las calcificaciones en los mapas de fase de la secuencia de susceptibilidad magnética? Esto es un punto bastante importante debido a que nosotros tenemos que tener en cuenta ante qué equipo de resonador estamos trabajando. Porque tenemos parámetros de equipos diestros, como lo es el General Electric, y parámetros de equipos zurdos, como lo es el caso del Siemens. Para ejemplificar lo que les digo, he traído esta imagen de resonancia magnética de cerebro en corte axial, focalizadas a nivel de la región occipital en filtro de fase, en donde podemos observar que los campos diestros tienen lo que es la parte de las microhemorragias, las vamos a determinar por hipointensidades, como podemos observar a nivel de la región occipital con la flecha roja y a nivel del seno sagital, lo que es la flecha amarilla. Muy por el contrario, en lo que son los equipos de marcas zurdas, de componentes zurdos, en donde estas microhemorragias no van a estar representadas por hipointensidades, sino por hiperintensidades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar si estamos ante la presencia o no de hemorragias o calcificaciones? Tomando parámetros anatómicos, dentro de los cuales podrían visualizarse las venas corticales para ver el comportamiento de señal en este tipo de filtro de fase, o las calcificaciones anatómicas que podemos encontrar como lo son a nivel de los plexos coroideos o la glándula pineal, para ver el comportamiento si estamos ante la presencia de una hiperintensidad o una hipointensidad. Debemos reconocer que a medida de los cortes de estos filtros de fase, la imagen que nosotros observemos puede ser no completamente homogénea. Por ende, se han creado los patrones de fases. Se han descrito 6 patrones de fases para las lesiones, en donde podemos observar un patrón 1, que es totalmente hipointenso, un patrón 2, que es totalmente hiperintenso, un patrón 3, que es hipointenso con un centro hiperintenso, un patrón 4 que es a la periferia hiperintenso con un núcleo hipointenso, un patrón 5 que es heterogéneamente hipointenso y un patrón 6 que es heterogéneamente hiperintenso. Teniendo en cuenta que los patrones 1, 3 y 5 hacen referencias a microhemorragias paramagnéticas, mientras que los patrones 2, 4 y 6 hacen referencia a calcificaciones diamagnéticas. Como les comentaba, es importante conocer ante qué equipo estamos trabajando. Por eso he traído a modo de resumen esta tabla en donde podemos evidenciar la nomenclatura comercial de la secuencia de susceptibilidad magnética según el proveedor. Acá puedo resaltar como ejemplo el General Electric. La nomenclatura comercial de la secuencia de susceptibilidad es SWAN, recordando que este es un patrón diestro en donde las microhemorragias las vamos a ver hipointensas. Entrando entonces en lo que serían las aplicaciones clínicas de esta secuencia, iniciamos con el ictus isquémico agudo. La secuencia de susceptibilidad magnética ha tomado bastante auge debido a que hay un signo característico en esta secuencia que se denomina el signo de vaso de susceptibilidad. Adicionalmente, esta secuencia nos permite evaluar la morfología del trombo, si hay o no presencia de trombos fragmentados, y adicionalmente la literatura describe que hablamos de unas hipointensidades asimétricas de las venas corticales, que hace referencia al área de penumbra posterior a este ictus. Podemos evaluar los riesgos hemorrágicos que tenga el paciente o las transformaciones hemorrágicas de las mismas. Como ejemplo de la literatura, he traído este caso de una paciente femenina de 62 años de edad que se realiza una angioresonancia cerebral en tiempo de vuelo, que es la imagen A, en donde podemos observar que a nivel distal del segmento M1 de la arteria cerebral izquierda hay una pérdida de señal, observando así en el corte axial de Doppler una hipointensidad a nivel de lo que sería la arteria cerebral media izquierda, que se confirma en la difusión con una hiperintensidad.
Al verlo en la secuencia de susceptibilidad magnética, podemos observar una hipointensidad focal, que este es el signo del vaso susceptible. Y a su vez observamos cómo hay una hipointensidad asimétrica de las venas corticales de un hemisferio a otro, lo que correspondería a un área de penumbra. Este caso propio institucional del Hospital Clínico Sede de Maracaibo, evidenciamos imágenes de resonancia magnética de cerebro simples en cortes axiales pertenecientes a una femenina de 68 años de edad, donde observamos a nivel del tálamo izquierdo una imagen ovalada de bordes regulares bien definidos de comportamiento hiperintenso en secuencias T1, T2 y T2 FLAIR, que al visualizarlas en lo que es la secuencia de susceptibilidad magnética, esta tiene una característica heterogénea, predominantemente hiperintensa, que al ser comparadas con la fase de filtrado, observamos que el comportamiento es heterogéneo, predominantemente hipointenso. Estos hallazgos en relación a un ictus isquémico subagudo con transformación hemorrágica a nivel del tálamo izquierdo en territorio de la arteria cerebral posterior. En cuanto a la angiopatía cerebral amiloide, recordemos que la definición de esta patología es una afección vascular causada por la acumulación de proteínas beta-amiloides en los vasos pequeños del cerebro, de la corteza cerebral y de las leptomeninas. La secuencia de susceptibilidad magnética nos permite caracterizar estas microhemorragias cerebrales, que tienen unas características que son múltiples en un tamaño de 2 a 10 milímetros, son redondeadas u ovoideas, son homogéneamente hipointensas, y lo más característico es que las vamos a ubicar a nivel de los lóbulos frontales o parietales, respetando lo que son ganglios basales y nivel de cerebelo. Este caso extraído de la literatura, observamos una resonancia magnética de cerebro simple en corte axial a distinto nivel de corte y en un corte sagital, donde observamos múltiples imágenes hipointensas a nivel del parénquima cerebral, con predominancia de una hipointensidad de señal a nivel de la región parieto-occipital derecha, que hace referencia a depósitos de hemosiderina. En lo que es en el corte sagital, en este círculo blanco, podemos resaltar esta hipointensidad cortical, que hace referencia a una siderosis cortical, que es patognomónico para lo que es el diagnóstico de la angiomiopatía cerebral amiloide. Por el contrario, la microangiopatía hipertensiva, que también es una enfermedad de los vasos pequeños cerebrales, esta está dada por presiones arteriales sistémicas elevadas en el tiempo, hipertensiones arteriales crónicas no controladas en los pacientes. Esto, los hallazgos en la secuencia de susceptibilidad magnética, vamos a ver que estas microhemorragias van a estar presentes sobre todo a nivel de los ganglios basales, lo que es putamen y tálamo, el tronco encefálico a nivel específicamente de protuberancia y a nivel de cerebelo en los núcleos dentados. El siguiente caso de una paciente de 72 años, podemos observar una resonancia magnética de cerebro en corte axial a distinto nivel de corte, donde observamos múltiples imágenes hipointensas a predominio central con afectación de los ganglios basales y los tálamos. Estos hallazgos característicos de una microangiopatía hipertensiva. Para que nosotros podamos establecer una diferencia de ambas patologías, he querido traerles a modo de resumen esta tabla, en donde tenemos los hallazgos claves de cada una de las patologías que acabamos de ver. Resaltando así entonces que el hallazgo clave en la secuencia de susceptibilidad magnética de la angiopatía amiloidea es el signo patognomónico, la siderosis cortical superficial, mientras que la microangiopatía hipertensiva es las microhemorragias a nivel de los ganglios basales y el tálamo. Entrando a lo que sería la lección axonal difusa, esta es una grave consecuencia de los traumatismos cráneoencefálicos. El mecanismo de acción de la misma está dada por fuerzas de cizallamiento, lo que es aceleración y desaceleración, lo que conlleva a un estiramiento y rotura de los axones. En cuanto a los hallazgos radiológicos, mediante la tomografía computarizada está bastante subestimada, por lo que mediante la resonancia magnética y específicamente la secuencia de susceptibilidad magnética es de elección por su capacidad de detectar el paramagnetismo de los productos hemáticos.
Es importante también resaltar que para nuestro informe radiológico debemos conocer lo que es la clasificación de Adams. Esta nos permite clasificar dónde están las lesiones debido a este tipo de patología, encontrando así que un grado 1 establece que las lesiones van a estar dadas a lo que es la unión córtico-subcortical de la nivel frontal y temporal. El grado 2 va a estar dado con lesiones a nivel del cuerpo calloso, sobre todo a nivel del esplenio y la parte inferior del cuerpo, y el grado 3 va a estar dado por lesiones a nivel del tronco encefálico en su aspecto dorsolateral del mesencéfalo. El siguiente caso propio institucional de sede de Maracaibo, de un masculino de 23 años con un antecedente de un traumatismo cráneoencefálico. Podemos observar en las imágenes de resonancia magnética simple de cerebro en cortes axiales una imagen focal hiperintensa a nivel temporal de comportamiento hiperintenso en secuencias T2 y T2 FLAIR con una marcada hipointensidad en la que es la secuencia de susceptibilidad magnética, que en la fase de filtrado tiene el mismo comportamiento hipointenso. Esto en relación a una lesión axonal. Dentro de otras aplicaciones en el trauma encontramos lo que son la evaluación de las hemorragias sucaranoideas, las hemorragias intraparenquimatosas y las hemorragias intraventriculares. El siguiente caso hace referencia a un masculino de 43 años, en donde evidenciamos en las imágenes de resonancia magnética del cerebro simple en corte axial una imagen hiperintensa, de comportamiento hiperintenso en secuencias T1, T2 y T2 FLAIR a nivel parietotemporal derecho, que al evaluarlas en la secuencia de susceptibilidad magnética tiene un marcado efecto hipointenso y en fase de filtrado es heterogénea predominantemente hipointensa. Todos estos hallazgos en relación a un hematoma intraparenquimatoso. Hablando de hematomas intraparenquimatosos, quise resaltar no solo la visualización de la secuencia de susceptibilidad magnética en este tipo de patologías, sino también las características imagenológicas a nivel de las ponderaciones T1, T2, T2 FLAIR, difusión y ADC. Adicional a esto, quise agregar de nuevo lo que son las etapas de este hematoma para poder diferenciar en qué estadio nos vamos a encontrar. En cuanto a las malformaciones vasculares cerebrales, iniciando con las anomalías venosas del desarrollo, estas no son más que variantes congénitas, ¿ok? Estas están asociadas a malformaciones cavernomatosas cerebrales y la secuencia de susceptibilidad magnética nos va a permitir visualizarlas sin administración del material de contraste. Como en este caso de una paciente femenina de 25 años con un diagnóstico de un schwannoma a nivel pontocerebeloso izquierdo, de manera incidental, ellos evidenciaron lo que fue una anomalía venosa del desarrollo. Esta anomalía no produce alteraciones a nivel del pared. En cuanto a las malformaciones cavernosas cerebrales, estas son asintomáticas. Sin embargo, también pueden ser sintomáticas y producir hemorragias o convulsiones. Su principal localización en un 80% se da a nivel supratentorial y solo un 20% está dado a nivel infratentorial. El puente es la ubicación más común para esta patología. Resaltando un poco sus características imagenológicas, podemos observar que las secuencias de T1 y T2 van a tener una apariencia en palomitas de maíz y en la secuencia de susceptibilidad magnética, estas tienen un marcado efecto Bloom. Como observamos en este caso institucional de sede de Maracaibo, imágenes de resonancia magnética de cerebro simple en cortes axiales, observamos una lesión heterogénea predominantemente hiperintensa en secuencias T1, T2 y T2 FLAIR, ubicada a nivel de la región temporal izquierda, que al ser visualizada en lo que es la secuencia de susceptibilidad magnética, esta tiene este efecto blooming bien marcado, que al visualizarlas en la fase de filtrado, podemos corroborar que es heterogénea predominantemente hipointensa. Estos hallazgos en relación a malformación cavernomatosa cerebral.
En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, esta es la causa más común de hemorragia parenquimatosa en adultos jóvenes. La secuencia de susceptibilidad magnética nos permite evaluar tanto la parte arterial como venosa sin la necesidad de administrar el material de contraste, teniendo así que la sangre arterial la vamos a ver hiperintensa y la sangre venosa la vamos a ver hipointensa. Como hace referencia este ejemplo de un caso institucional, evidenciamos una paciente de 25 años de edad con un antecedente de una malformación arteriovenosa a nivel de la región córtico-subcortical, frontoparietal izquierda, de comportamiento hipointenso con trayectos salpinginosos que tiene un comportamiento hiperintenso en secuencias T2 y un marcado efecto blooming en lo que es la secuencia de susceptibilidad magnética, que al visualizarlas en la fase de filtrado es heterogénea, predominantemente hipointensa, en relación a una malformación arteriovenosa. Entrando ya a lo que serían las enfermedades neurodegenerativas, cada vez más podemos evaluar la localización del incremento de hierro debido a estas entidades. En esta tabla he traído las entidades de las enfermedades neurodegenerativas, que es donde podemos resaltar la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, hasta la esclerosis múltiple, junto con la localización más frecuente en donde se producen los depósitos de hierro. Como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer vemos que esta es predominantemente a nivel de hipocampo y globo pálido. Como el ejemplo de la literatura de esta resonancia magnética del cerebro en corte axial, en susceptibilidad magnética, observamos una hipointensidad a nivel de lo que es el globo pálido y el globo pálido hipotálamo en una paciente femenina de 72 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer, que visualizadas en la fase de filtrado tiene un comportamiento hiperintenso. En cuanto a la esclerosis múltiple, esta enfermedad, su diagnóstico en gran medida se debe a los hallazgos de la resonancia magnética, en donde el principal a resaltar es el signo de la vena central, el cual tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. Estos ejemplos traídos de la literatura podemos observar pacientes con esclerosis múltiple. Las imágenes A, D y G hacen referencia a imágenes ponderadas en T2 FLAIR. La imagen B, E y H son imágenes ponderadas en secuencias de susceptibilidad magnética y las imágenes C, F y I son imágenes ponderadas en fases de filtrado. Ambas, o sea, todas las imágenes están focalizadas a nivel de las placas de esclerosis. Entonces, podemos observar en la imagen A una imagen ovalada, hiperintensa, que evaluándolas mediante la secuencia de susceptibilidad magnética, vemos que es atravesada por una línea hipointensa que se corrobora en la fase de filtrado, lo que hace referencia al signo del grano del café. Esto en relación al signo de la vena central. Por el contrario, en una imagen redondeada en pacientes con esclerosis múltiple, podemos determinar que este signo de la vena central a veces no lo vemos como una línea, sino como una imagen puntiforme hipointensa que al verlas en la fase de filtrado, estas tienen un aspecto de rosquilla o de diamante. Y en pacientes con placas de esclerosis cavitadas, también podemos evidenciar lo que es las lesiones del borde paramagnético, que hace referencia a macrófagos cargados de hierro y son lesiones crónicas activas, como las observamos en el ejemplo de la imagen H de susceptibilidad magnética, un halo hipointenso que recubre esta lesión, que a su vez también lo podemos corroborar en el mapa en la fase de filtrado. En cuanto a los abscesos, bueno, recordar que son infecciones del sistema nervioso central. Estos son lesiones circunscritas y la utilidad de la secuencia de susceptibilidad magnética para este tipo de lesiones es sobre todo para diferenciarlas de abscesos biógenos. Es importante resaltar que las lesiones con realce anular son difíciles a veces de distinguir de otras patologías, entre abscesos, tumores u otro tipo de lesiones,
pero en los abscesos, específicamente en la secuencia de susceptibilidad, tenemos un signo que se denomina el signo del doble borde. Este está caracterizado por un borde, un doble borde, en donde el externo es de comportamiento hipointenso, como lo observamos en esta imagen de resonancia magnética de cerebro simple, en un corte axial a nivel de la región temporal. Podemos evidenciar una imagen focal con un anillo concéntrico regular de comportamiento hipointenso que internamente también tiene un halo hiperintenso. Se describe en la literatura que estos cambios de susceptibilidad de hipointensidad se deben a radicales libres paramagnéticos y el borde hiperintenso hace referencia a procesos inflamatorios de la lesión. La imagen B hace referencia a lo que es un T1 con contraste, en donde podemos ver el realce de anillo característico de lo que son los abscesos. Entonces, debemos resaltar que cuando nosotros observamos bordes incompletos, debemos sospechar en otro tipo de lesiones, como lesiones tumorales, por ejemplo, gliomas o abscesos no piógenos. Para ello, también he traído un ejemplo de esta resonancia magnética institucional de un paciente de 68 años con un diagnóstico de un absceso cerebral, en donde evidenciamos en la región córtico-subcortical frontal izquierda una lesión que tiene un anillo hipointenso que lo recubre, seguido de un área de un halo hiperintenso. Estos hallazgos se pueden visualizar también en fases de filtrado, la línea hipointensa, característico del material paramagnético de esta lesión. Esto en relación a un absceso. Para que nosotros podamos afianzar la diferenciación entre abscesos y tumores, les he traído esta imagen esquemática que me parece bastante sencilla de comprender, en donde resalto que los abscesos cerebrales entonces tienen una morfología regular con cápsulas lisas. Son muy raros evidenciar lo que son hemorragias intralesionales y la señal periférica es uniforme. Muy por el contrario, cuando estamos ante la presencia de tumores necróticos como por ejemplo el glioblastoma, podemos observar que esta cápsula es gruesa, es nodular, es irregular y presenta hemorragias intralesionales. Adicionalmente, podemos evidenciar neovascularización. No quise dejar de lado lo que es el mapeo cuantitativo de la susceptibilidad, que esta es una técnica de postprocesamiento de imágenes de resonancia magnética, en donde van a utilizar las imágenes de fase, en donde cada píxel generado, donde cada brillo de este píxel es directamente proporcional a la susceptibilidad magnética del tejido. Este es un artículo publicado en el año 2022, llamado Mapeo Cuantitativo de la Susceptibilidad Magnética, Métodos Básicos y Aplicaciones Clínicas, que los invito a todos los puedan leer. Y a manera de resumen de este artículo, hice esta tablita en donde podemos diferenciar la secuencia de susceptibilidad magnética y el mapeo cuantitativo de susceptibilidad. Entendiendo así que la secuencia de susceptibilidad magnética nos habla de la parte cualitativa, es decir, nosotros vamos a ver hipointensidades o hiperintensidades, pero realmente no vamos a determinar qué cantidad de este mineral vamos a tener presente en el parénquima cerebral. Muy por el contrario, lo que es el mapeo cuantitativo de la susceptibilidad, que nos habla de que es una secuencia cuantitativa, es decir, podemos cuantificar qué cantidad de hierro o calcio tenemos presente dentro de las lesiones. Otras utilidades clínicas también destacan el monitoreo de los niveles de oxígeno a nivel de los vasos regionales. Por último, y no menos importante, este artículo de actualización que lleva por nombre Detección automática de microhemorragias cerebrales en secuencias de susceptibilidad magnética, junto con lo que es la inteligencia artificial. El objetivo principal de este artículo, que fue publicado en el año 2025, fue validar clínicamente un software para poder así automatizar esta tarea y comparar la precisión que tenían dos radiólogos, que fueron los que intervinieron dentro de este artículo,
en cuanto a la detección de las microhemorragias cerebrales. Como ejemplo, estas imágenes de resonancia magnética ponderadas en secuencias de susceptibilidad magnética y en filtro de fase, la inteligencia artificial detectó que para los radiólogos fue bastante difícil detectar lesiones pequeñas como la que nos está señalando la flecha. Fueron analizados 265 pacientes en donde la inteligencia artificial demostró una sensibilidad significativa ante la presencia de microhemorragias, comparándola con los radiólogos, siendo un 95.6% contra un 75.5% respectivamente. La IA detectó 145 casos de microhemorragias, mientras que los radiólogos experimentados únicamente pudieron identificar 139. Esta imagen hace referencia al ejemplo de lo que es el software de la inteligencia artificial, en donde destacamos la parte de información, tanto institucional como del paciente. Posteriormente se evalúan de manera visual las secuencias de susceptibilidad magnéticas obtenidas. Y la inteligencia artificial lo que hace es determinar las regiones anatómicas y empezar el conteo de cada una de estas microhemorragias para así totalizarlas por completo. Adicionalmente, también recolecta los parámetros técnicos que utilizaron en el resonador. La conclusión de este artículo lo que resalta es que la inteligencia artificial demostró ser una herramienta eficaz para la detección y cuantificación de las microhemorragias, lo cual ayuda a que el médico radiólogo no se fatigue ante casos complejos que intervienen un complemento valioso para mejorar el diagnóstico y reducir la carga laboral del médico. Como conclusiones generales, quise destacar la capacidad diagnóstica superior de la secuencia de susceptibilidad magnética en lo que sería la identificación de las microhemorragias y depósitos de hierro, la valoración de la neurodegeneración por la detección de los patrones de la distribución de hierro en los trastornos neurodegenerativos, la diferenciación bioquímica tanto para distinguir sustancias paramagnéticas como diamagnéticas y la optimización de la técnica que debe el radiólogo aprovechar su potencial no solo en la interpretación, sino también en los matices técnicos. Por su atención, muchas gracias. Papá, tienes el micrófono apagado. Gracias, Eunice. Bienvenida. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Excelente la presentación, muy demostrativa de los hallazgos que podemos encontrar en esta secuencia y que son de importancia, sobre todo como información clínica y que nos permite orientar hacia alguna disposición clínica de acuerdo a los hallazgos. Muchísimas gracias, muy buena y actualizada la presentación, doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? La doctora Julia, doctor Elizabeth, doctor Guillermo, Sí. doctora Denise. Bueno, doctora, aquí estamos. Sin duda la presentación de la doctora muy completa. Me encantó la actualización bibliográfica que incluyó los artículos recientes y eso es de destacar, tanto del 2024 como el 2025. Y sin duda, ¿no? Me encantó la integración entre la física y la clínica, facilitando los detalles que permitan mantener al residente conectando estos conocimientos. Y sin duda alguna, me encantó la parte neuroradiológica y la cobertura de las aplicaciones clínicas, ¿no? Eso me pareció como una fortaleza de la presentación, muy didáctica, progresiva, desde todos los fundamentos de aplicaciones avanzadas, ¿no? Y quería hacer una pregunta, si es posible, doctora Beus, o doctor, o el público, ¿no? En cuanto a que cómo se podría diferenciar en esa técnica con una angiopatía amiloide cerebral de una microangiopatía hipertensiva.
Sí, claro, doctora. Como bien, les traje justamente un cuadro para que no se nos pasen por alto estas diferencias, ¿no? Recordar sobre todo que en la angiopatía amiloide el signo patognomónico es la siderosis cortical superficial, es decir, lesiones hipointensas a nivel de los surcos corticales, ¿ok? Perfecto. Y, y que adicionalmente las microhemorragias van a tener un respeto por lo que son ganglios basales y el cerebelo. Muy por el contrario, la microangiopatía hipertensiva, en donde el hallazgo clave realmente es que estas microhemorragias van a estar dadas en lo que es cerebelo y pueden estar dadas también en lo que son los ganglios basales, específicamente también a nivel del tálamo. Y del tronco encefálico y cerebelo, pues me pareció interesantísimo. Y acotarlo, ¿no? Diferenciarlo. De verdad que muchísimas gracias por esa presentación que nos refrescó muchísimo académicamente. Y yo generalmente resumo, ¿no? La amiloidea periférica y Ajá, por enfermedad aterosclerótica o ajá, hipertensiva central. Y con eso se resume uno, se olvida menos, ¿no? Se ok, olvida un poquito menos. Y además también en la amiloidea generalmente son lobares grandes. Eh, y además, y el paciente puede cursar con demencia, ¿no? Como consecuencia amiloidea, ¿verdad? Entonces, todos esos factores y esa tabla está fundamental. Esa la deberían incorporar en el libro de las tablas de la carpeta de las tablas, que espero que siga funcionando, ¿no? Ujú. Y que ya muy perfecto. Claro pronto que lo sí, veré yo. claro que sí. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario, por favor? Doctora Bueno, Isabel, quiero, doctor Guillermo. aquí estoy. Quería felicitar a Rubí por excelentísimo seminario, muy actualizado, preciso, todo súper entendible, de verdad. Quería comentar, o sea, lo que ella comentó, lo que ella habló sobre la esclerosis múltiple, de que está cobrando, o sea, ahora la actualización de los criterios 2024 de McDonald's incluye el signo de la vena central y el borde paramagnético, es parte importante para hacer diagnósticos, sobre todo cuando no hay diseminación en espacio. Entonces, a tener 6 o más lesiones, o por lo menos el 50% con signo de vena central, es bastante sugestivo de esclerosis múltiple y qué bueno que hablaste de todo eso. Felicidades. Gracias, doctora. Gracias, doctora, gracias. Eh, estos seminarios son importantes, ¿no? Porque nos permite aprender, nos permite repasar, actualizarnos. Y no solamente, sino que la persona que lo dicta queda con muy buena experiencia, donde se le va a olvidar mucho menos y los recuerdos van a ser más presentes que tardíos. Entonces, no solamente tiene importancia en eso, sino que también les ayuda a prepararse como profesionales para un futuro. Estoy seguro que los doctores que se han presentado hasta ahora han hecho un trabajo excelente, con una buena actualización, como el que ha presentado el autor esta noche. Muy detallado, con una experiencia fundamental, sobre todo con los casos del hospital donde ellos han trabajado. Entonces les permite crecer desde el punto de vista profesional y prepararse a cómo organizar una conferencia, cómo actualizarse. Entonces a veces que algunos lo ven como un tema más, cónchale, se ven fastidiados, pero no saben lo que al final representa, sobre todo cuando son profesionales y van a tocar desempeñarse en alguna actividad académica o alguna actividad profesional. Hay dos muchachos que se han quedado con nosotros, colombianos, que actualmente son profesores de la universidad. Uno es el doctor López, que es el rector de la Universidad del Cauca. Entonces, y salió egresado de nuestra universidad. Y yo recuerdo cómo presentaba los seminarios, muy similar a lo que está haciendo la doctora. Así que dentro de un futuro podemos nosotros ver a la doctora como académica, como docente universitaria, y por qué no dirigiendo una universidad o una facultad de medicina, como estos dos jóvenes, el doctor Pasos y el doctor López, actualmente. Y así tenemos nosotros también parte de la promoción nuestra, el doctor Guillermo, la doctora Isabel, la doctora Julia, la doctora Eunice. Todos son profesionales que han egresado
y son actualmente académicos, son docentes, son universitarios. Entonces hay que fijar en esos ejemplos para continuar nosotros hacia adelante. Así que nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Excelente y Gracias. felicitaciones por su presentación. ¿Alguna otra Gracias. pregunta, algún otro comentario? Bueno, saludos, buenas noches a todos. Bueno, Rubí, más que todo felicitarte, un excelente seminario. Recordar que en las técnicas de susceptibilidad magnética vamos a conseguir una imagen que va a estar formada por los artefactos que se van a formar en resonancia por los depósitos de hierro, que es todo lo contrario a lo que habitualmente buscamos en la resonancia. En resonancia buscamos formar una imagen sin artefacto y aquí vamos a jugar con eso para poder detectar los focos hemorrágicos y determinar las diferentes patologías, los focos hemorrágicos y las calcificaciones. Pero bueno, nuevamente te quería felicitar, bastante conciso y bien representativo tu seminario y con unas tablas bastante interesantes que quien las haya captado va a conseguir mucha facilidad al momento de hacer algún diagnóstico por resonancia. Gracias, doctor. Yo recuerdo, antes de darle el derecho de palabra a otra de los colegas que quiera intervenir o de los muchachos que quieran preguntar, recuerdo que aquí en Tunja, en el hospital universitario, cuando yo llegué no había la secuencia de susceptibilidad magnética, el SWAN, ni la difusión, eran estudios del protocolo normal de evaluación de un paciente con una resonancia cerebral. Y no se hacían. Y cuando me tocó a mí, bueno, yo pregunté dónde está la difusión. No, eso no la hacemos sino el paciente, si no la solicita el médico. Entonces digo yo, no, a partir de ahora vamos a colocar en el protocolo. Costó un poquito de problema con los administrativos, porque así pasa en todas las dependencias, algunas, no todas. Algunas dependencias son, algunos institutos hospitalarios de salud son los médicos que trabajan en el área o controlan la parte administrativa, son un poquito más espléndidos con nosotros y con los pacientes. Entonces ellos a partir de este momento vamos, no, pero que tiene que autorizarlo la administradora. Bueno, no solamente la administradora, sino la jefe, o aquí la jefe de enfermería es la jefe de servicio. ¿Ok? Entonces le llama jefe y el comité directivo, pero por fin lo autorizaron. Casualidad que el primer paciente viene a reclamar, había un paciente con una enfermedad, una amiloidea, pero yo no había visto tantos focos hemorrágicos como lo que tenía ese paciente. Y claro, como se estaba comenzando, no se enviaron sino el reporte. Y viene el cirujano a decir, mira, yo creo que hay una equivocación aquí con el paciente. El paciente no tiene nada. Se ve que la tomografía está normal. No, doctor, que usted no ha visto la otra que es complemento. ¿Qué otra? Una secuencia de susceptibilidad magnética. Digo, bueno, como digo, vamos a verla, pero va a ser lo mismo. No se sorprendió lo que vio la cantidad de focos hemorrágicos de ese paciente. Y así hemos tenido muchos, donde la tomografía habitualmente, en la que mostró la doctora en el T2 se veía algunos cambiecitos, pero en otras veces yo no los veo nada. Yo no sé, el resto de los colegas, la doctora Isabel, Eunice Guillermo, o el doctor Juan, que está por ahí también. Eh, eh, lo ven, que era otro de los muchachos que actualmente está incorporado también dentro de la actividad académica y docente de la universidad. Es decir, que nosotros estamos ahora, gracias a Dios, con un grupo de jóvenes donde ya los de cierta edad nos podemos ya retirar para dejar el barco al mando de estos capitanes que son excelentes, muy superiores y están más actualizados y más jóvenes y recuerdan más y ven más con los ojos que lo que podamos estar viendo o el caso personal mío, pues, en particular. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, quería aprovechar también y felicitar a Ruby. De verdad que su exponencia fue muy didáctica, ¿ok? Y fíjate que fue corta, pero muy didáctica y con el conocimiento necesario para todos. Excelente, Ruby. Quería también hablar sobre lo que decía mi papá, ¿no? De la importancia de estudiar, de todo eso.
La semana pasada tuve la oportunidad de tener a varios de los muchachos que salieron ahorita en el acto del lunes pasado y todavía no ha habido ninguno de los muchachos que no haya salido, que no me escriban, que no me llamen para darnos las gracias por la exigencia del posgrado, ¿no? Ellos me contaban, uno de los muchachos está en Maicao con el doctor Gerardo Lacruz y él me decía, doctora, bueno, imagínense, en un día me pusieron a informar 40 tomografías. Cuando yo juraba que ya estaba terminando, me dice, no, no, pero te faltan 100 rayos X y cosas así. Entonces él me decía que se sentía preparado porque había salido de un posgrado exigente donde el trabajo era bajo estrés. Entonces él estaba preparado para trabajar en cualquier forma, en cualquier parte. Y es así. Uno de los muchachos que ya salieron, William, él me contaba, recién salía, que había tenido que hacer brigadas, son comisiones, cosas que hacen los fines de semana de ecografías que tenían que hacer diario 200 ecogramas. O sea, fíjense la capacidad con la cual tienen que salir no solamente los venezolanos, sino los extranjeros. Mi papá informa diariamente 50-60 resonancias. Eduardo informa 50 tomografías diarias. O sea, que tienen que salir con un alto nivel de exigencia de conocimiento desde todo punto de vista. Bueno, gracias, Eunice. ¿Algún otro comentario? Sí, esta experiencia, uno a veces cree que porque lo están obligando. Yo recuerdo que saliendo, yo estaba en el hospital de McFoster en Nueva York y como a las 11 de la noche saliendo del hospital, yo vivía en New Jersey, o me iba de carro yo con mi carro, o cuando estaba nevando o lluvia en invierno, yo agarraba el metro, el tren, y, y a veces tardaba hasta 1 hora y media o 2 horas en llegar. Al principio yo vivía al lado del hospital, en la residencia de enfermera, el único hombre era yo. Eso gracias a, a un médico que conocía, al jefe de servicio, que lo conocía en Londres, porque yo estaba en Londres, pero muy caro todo y, y, y costoso, y la beca no me alcanzaba. Entonces, estos dos profesores fueron a dictar unas conferencias allá y yo les llegué, mira, yo soy miembro de la personal de la Universidad de Zulia, estoy becado acá. ¿Qué posibilidad hay que ustedes me reciban por allá? Yo había pedido, no estaba pidiendo 3, 6 meses. Me dijeron, no, si te puedes presentar el 1 de enero, ¿cómo no? Y en efecto, yo el 1 de enero, yo estaba presentándome al hospital con nevada, había caído una nevada donde el vuelo se retrasó de Miami a Nueva York por la nieve. Y para hacer el cuento corto, una de las noches salí yo como a las 11 de la noche ahí del hospital y me dice el jefe de servicio, mira, del caso que estamos viendo, podrías conseguirnos 3 fichas bibliográficas. Y yo miro el reloj, me dice que no, que son las 11. Bueno, trae 5. Entonces yo me volteo, ¿no? Me dice, no, más bien que sean 10. Claro, nosotros teníamos en la noche una biblioteca en el hospital, no, no me queda de otra. Meterme en la biblioteca, uno lo que hacía era buscar los artículos, pero tenía una secretaria que se lo sacaba. Uno lo que hacía era buscar, pero sí pasaba tiempo, por lo menos 1 hora para buscar los artículos. Entonces, yo dije, bueno, me gané la lotería, ¿no? Pero después me di cuenta que no, que ese esfuerzo es necesario y que ayuda a uno al crecimiento personal y profesional y que eso nos da a demostrar la importancia que es la formación académica y que uno tiene que aprovecharla. Ustedes que están en el hospital todos los días, allí con todos los muchachos que están allí, con el doctor Juan, con la doctora Julia que va, con la doctora Isabel, con todo, con la doctora Eunice, con el doctor Rainier, aprovechar el máximo de conocimiento de esas personas y preguntarle, doctor, ¿qué le parece?
Yo tenía un chinito que era neuroradiólogo que a él no le gustaba responder y sin embargo yo le preguntaba y al principio la primera pregunta él no me hacía caso, pero yo le volví a insistir y lo miraba de frente. Entonces no le quedaba otra alternativa que responderme. Entonces uno tiene que hacer así, ¿no? De esa manera y aprovechar el recurso, aprovechar los estudios, revisarlos, tomarle fotos, compararlas con otros. Entonces, eso nos ayuda a crecer. Hoy, por ejemplo, tuvimos un caso, decíamos, ok, ¿es una ránula o es un quiste tiroglóso? Las características orientan a esto, pero esto a esto. Bueno, si llegamos a una conclusión entre ustedes y nosotros. O sea, pero eso nos ayuda a revisar, a crecer, a mirar y a buscar la frecuencia. Entonces, yo creo que eso que estás diciendo, Edward, es de importancia. Los invito a que continúen. Y lo que le decía al principio, adelante, para atrás y para agarrar impulso. Yo celebro que tuve la oportunidad de conversar con una de las compañeras de ustedes en diciembre del año pasado, noviembre, o creo que fue en enero más bien, que se pensaba retirar y gracias a Dios que no lo hizo. Está bien porque ya estaba en medio, mitad de camino, ya está en mitad de camino, ya lo que hay que es seguir hacia adelante, más nada, y olvidarse de situaciones y tratar de superarse para mejorarse ustedes profesionalmente y después eso se traduce en la familia, en gobierno, estado, país, en todo se convierte, pues crece la academia, crece el nivel de actuación del profesional de la medicina, que es fundamental. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, alguno de los... Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones nuevamente. Gracias a los profesores que están compartiendo la discusión y que contribuyen con su aporte y conocimiento a hacer más amplias estas discusiones y a que podamos nosotros tener una mayor actualización de los tópicos y de los temas. Lamentablemente, cada día son menos, pero no importa, el que viene porque le interesa y porque está interesado y porque quiere tener conocimiento y aprendizaje. El que ya crea que ya conoció estos temas, a veces es difícil. Yo estudio todos los días y el día que no mire algo o que revise algo o que pregunto, no deje de preguntar por algo, ese día es un día perdido porque no lo asimila o no lo aprende uno, pero si uno se cree omnipotente y que cree que por una lectura uno pueda, no, yo creo que esta experiencia nos ayuda a pensar, a recapacitar y en un aprendizaje mucho más eficiente, más eficaz. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones nuevamente. Gracias a todos los profesores que nos acompañan por su aporte. Hasta la próxima semana que tenemos, doctora, usted misma. Vamos a hablar sobre clasificación de tumores cerebrales a cargo de la doctora Luisa. Muy bien, porque fíjense, ya hay una nueva clasificación. Hace como 10 años, yo creo que me estoy pegando demasiado. Yo dije que la clasificación de los tumores se tenía que cambiar porque habían pacientes, por ejemplo, con un glioblastoma multiforme que normalmente duran 8 meses, 12 meses con tratamiento, inclusive cirugía, radio, quimio. Sin embargo, otros glioblastomas multiforme de aquel término cuando se denominaban anteriormente, porque ahora ha cambiado totalmente, se iban a modificar. Luego, hace como 8 años, en Chicago, le escuché una conferencia de la doctora Osborne, que dos cosas me han quedado de ella, de eso de la clasificación de los tumores, tomando en cuenta los aspectos moleculares. Y también le escuché hace muchísimos años, como 25 años atrás, los artefactos de flujo que se observan en la columna. Y en estos días la doctora Hasai. Yasai, sí. Me habló de los artefactos de flujo dinámico en la columna vertebral y que
eh, tenía muchas dificultades diagnósticas hace muchos años atrás y que limitaban, y la doctora Osborne lo presentó. Entonces recuerdo ese ejemplo de ella sobre los artificios a nivel de la columna vertebral que se podían observar con la resonancia y que podían malinterpretarse como lesiones. Y ella también habló sobre la biología molecular, la importancia de la clasificación. Entonces, esos temas son de importancia y que nos permite a nosotros variar y poder orientarnos desde el punto de vista anatomopatológicamente. No haciendo el diagnóstico histopatológico, pero sí tener una información acerca de cuál es la clasificación moderna de los tumores y no la de la antigua de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, así que muchísimas gracias, buenas noches, bienvenido y hasta el próximo miércoles. Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Feliz Gracias. noche, hasta luego. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, doctor. Noche. Buenas Feliz noches, noche. doctor. Buenas noches a todos, gracias.